Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra sexta tutoría de repaso. En esta ocasión, pues, vamos a hablar sobre la relación entre educadores y adolescentes. Esta relación es muy importante porque va a marcar la dinámica del proceso formativo que van a tener ustedes como estudiantes. Cabe mencionar que la relación que se da eh, entre el educador tiene que medir las actividades y las necesidades que ustedes como adolescentes tienen, y esto lo hace parte del campo de acción. Entonces, el educador también espera lo mismo del adolescente. La diferencia está en la calidad de la atención del educador y la intensidad de la relación que va a existir entre ambos. Entonces, es importante ver el comportamiento del educador, su objetividad y la parte subjetiva. También la capacidad que éste tenga para establecer esos vínculos sin confundir sus problemas con los del estudiante. No se puede transferir los problemas que yo quizás en algún momento tuve como estudiante y ahora soy profesional, no se los puedo pasar a mis alumnos. Entonces, acá estamos hablando de las prácticas autoritarias o democráticas, que es muy importante hablar sobre ese proceso de aprendizaje que cada uno de ustedes pues va adquiriendo a lo largo de su proceso formativo. Las demandas del rendimiento que tiene cada uno de los docentes puede llegar a ser en algún momento hasta arbitrarias, pero también puede ser eh, un muy, ¿cómo le diría? Muy democrática, que puede considerar las diferencias individuales que cada uno de ustedes tiene. Recordemos que cada uno tiene un proceso totalmente diferente al momento de adquirir la información, al momento de procesar todo ese bagaje de conocimientos que llega a usted. Entonces es muy importante valorar la madurez o las capacidades que cada uno de ustedes tiene como estudiantes y sobre todo, jóvenes, respetar sus valores y sus convicciones. Yo como docente no puedo venir a faltarles el respeto a ustedes. Eso sería antiético. Yo no les puedo exigir algo que yo no les he enseñado. Pongamos un ejemplo como que yo les esté mencionando una tarea y les doy unas indicaciones primero y luego cuando ya me presentan la actividad, digo que fueron otras indicaciones y automáticamente todos van a tener mala nota. Ustedes vienen y me reclaman, pero algunos puede que me reclamen, otros puede que guarden silencio por temor y digan, no, tal vez la licenciada toma represalias contra nosotros. Pero eso tiene que ver con la parte de la vinculación o de la madurez que se tiene o la objetividad con la que el docente está interactuando con sus estudiantes. También no se puede traspasar los límites entre docente y estudiante, no se les puede agredir, no se puede generar un clima que en vez de que sea positivo en el aula, generar un caos dentro del ambiente y que en vez de generarles emoción para aprender, les puede dar cierto rechazo. Por eso muchas veces nosotros nos hemos topado con asignaturas que decimos que no nos gustan, que no nos son de nuestro agrado, pero probablemente no es que no sea la asignatura de su agrado, probablemente sea la metodología que implementó el docente, la cual a ustedes les genera ese tipo de rechazo hacia el aprendizaje que pueden adquirir durante el proceso formativo de una asignatura en particular. Dentro del material nos habla de Lute en 1991 y este autor destaca que durante el periodo de la adolescencia los adolescentes se separan de sus padres y esto puede causar ansiedad. El interés de un docente, su apoyo y el modelo de comportamiento adulto va a facilitar la construcción de la autonomía. Recordemos que en la adolescencia pues se busca esa parte, la aprobación.
sentir que somos parte de, estamos buscando nuestra autonomía. Y esto también puede ocasionar en ese proceso sentimientos de incompetencia, hostilidad, falta de sentido, perspectiva en cuanto a los esfuerzos que se espere que cada uno de nosotros desarrolle. Y si yo entro en conflicto en ese proceso, pueden aparecer todo este tipo de elementos que acabo de mencionar. También se pueden generar enfermedades de origen pedagógico. Y usted me va a decir, pero ¿por qué voy a desarrollar enfermedades? Bueno, cuando nos enfrentamos ante un escenario de alguna manera, llamémoslo autoritario, hostil, y que no hay cohesión dentro del grupo, esto hace difícil la parte del aprendizaje. También es importante hablar de la personalidad que tiene el profesor, que induce a reacciones afectivas o totalmente de indiferencia hacia la materia en particular. Y esto también puede incidir o tener una influencia en la personalidad del docente. Muchos de ustedes traen recuerdos de buenos docentes. Recuerdan a su profesor de prepa, recuerdan a su profesor de básica, de segundo ciclo, de tercer ciclo, en bachillerato, los recuerdan porque de alguna manera generaron ese vínculo afectivo del cual yo estoy hablando en este momento con ese docente. Se identificaron, recibieron algún reconocimiento por parte de este docente, estimuló la creatividad o les apoyó a lograr y determinar ciertos logros educacionales que en su momento ustedes necesitaron. También estamos hablando de otro autor, de Alport, en 1978. Él destaca, jóvenes, que la educación sobre de los valores solo se puede producir cuando los maestros enseñan aquello que ellos mismos creen, sea cual fuere la materia de su especialidad. En ese sentido, Berkovich profundiza al señalar que los docentes no pueden suscitar preguntas en el estudiantado si ellos no se han planteado o han hecho el recorrido de su saber, no es el producto a cuestionarse. Entonces, él habla de la diferencia al maestro del profesor, que es que comunica un estilo en la adquisición del saber. Alport destaca la fuerza pedagógica que encierra los comentarios incidentales de los maestros. El adolescente no puede dejar de impresionarse cuando el maestro demuestra el dominio, entusiasmo o tiene un pensamiento o por el contenido que éste está manejando. Entonces el joven adopta de alguna manera los valores preconcebidos de un maestro, pero la autorrevelación del maestro conduce al autodescubrimiento del estudiante. Entonces, conforme vaya teniendo una metodología que motive al estudiante, ese se va a sentir motivado y se va a autodescubrir, va a hacer uso de aquellas habilidades que tiene, pero que no sabe que las puede desarrollar. Y es aquí también, cabe mencionar de las inteligencias múltiples que tenemos cada uno de nosotros y que esto pues nos permite lograr muchos elementos que nos permiten alcanzar nuestro mayor desarrollo. Es importante pues hacer las menciones de ello. También hay que hablar, la parte de la tarea creativa del maestro no es nada fácil. Debe de ser compatible con las exigencias de un programa que ha sido diseñado previamente y cumplir con horarios determinados. La realidad muestra que siempre hay un margen para delimitar formas muy diversas de relación con los estudiantes. Entonces, no se puede dar una materia o los contenidos de una asignatura solo por darlos. Se debe de seguir una metodología
que va más allá y que va a permitir que el estudiante pues adquiera los conocimientos y que esa es parte de la formación que se está teniendo y que va a valorar en un proceso más adelante. También cabe destacar que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrá de alguna manera poner freno a la creatividad, al análisis, a la reflexión, al juicio crítico, si el maestro no se involucra con los estudiantes, si no permite la participación activa de sus estudiantes. Entonces, posiblemente el temor del docente a perder la posición de autoridad que le da seguridad y protección puede llevarlo a poner énfasis solo en los temas del programa de las materias, relegando a un segundo plano la formación y la orientación del educando. En este caso, el material nos habla que genera relaciones conflictivas con el estudiantado, que de alguna manera pues hace un abordaje bajo de la denominación de la indisciplina y que suelen ser solucionadas mediante la aplicación estricta de los reglamentos. Cabe destacar también la necesidad de considerar las medidas disciplinarias como parte del proceso educativo y que por lo tanto es necesario que sean precedidas de una reflexión científica sobre las determinantes de la interacción que cada uno de nosotros tiene. Es muy importante porque esto genera un resultado óptimo de las demandas que tiene el estudiantado. Pero hay que reflexionar sobre las consecuencias en dado caso se cometa una falta cometida. Eso no es posible si el docente se apoya en la rutina, pues conspira contra el sentido de la responsabilidad de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante también mencionar la capacidad del educador, del docente, del maestro, de identificarse con los distintos factores de posibilidad de intercambio constructivo que pueden generar los estudiantes. El autor Francisco Gutiérrez, él decía que el estudiante construye su propio lenguaje, logra expresarse, no permitir que las desconfiguren. El maestro que no reconozca esta necesidad logrará enriquecer el sentido de su enseñanza y va a contribuir a complementar la parte de la identidad de los adolescentes que buscan las claves para encontrar los caminos hacia su existencia. Seguimos hablando de la parte de la autonomía y esto es muy importante y se debe de destacar. Cabe mencionar que la educación es una aventura para muchos educadores. Entonces la tarea se vuelve más emocionante cuando se trata de niños y adolescentes y aún más relevante cuando estos se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. El autor Alport, como lo mencionaba, destaca esta parte. La educación sobre los valores se produce cuando los maestros enseñan aquello que ellos mismos creen, que sea cual fuera la materia de su especialidad. También el autor Berkovich hace ese énfasis del estilo en la adquisición del saber. Hace justamente la diferencia entre maestro, del profesor, que es que se comunica en un estilo en la adquisición del saber. Y eso es muy, pero muy importante destacarlo. El profesor que difunde un conocimiento de alta calidad va a comprender la necesidad que tienen los diferentes estímulos que van a enriquecer los sentimientos, aquellas emociones acogedoras y pueda permitirle de una manera más equitativa, más armoniosa, enseñar debidamente a cada uno de los estudiantes. Entonces aquí entra en juego las capacidades aprendidas en el desarrollo de su proceso académico que le va a brindar un gran bagaje en cuanto al proceso formativo que debe de utilizar para poder influir en la salud mental
de los adolescentes a su cargo. Miren qué interesante esta parte, porque hacemos ese punto de partida de la tarea del educador, especialmente en una institución donde hay niños, adolescentes y que están dispuestos a aprender dentro del conjunto de sus relaciones sociales y simbólicas. Entonces es muy importante también cuando se nos presentan jóvenes o niños con vulnerabilidad social, se conocen las dificultades que los rodean. Por eso es necesario comprender, no solo entender jóvenes, sino también entender a los niños, a los adolescentes, al conjunto de interacciones que estos mantienen con la calle, con los diferentes entornos y los demás actores sociales que están alrededor de cada uno de ellos. Entonces cabe tener en cuenta la parte de la diversidad de las realidades sociales y la complejidad de las esferas que cada uno de nosotros pertenece. También la profesión del maestro es una de las realidades sociales que recientemente ha ido generando espacios de debate y de reflexión sobre la práctica. También el ser educador, miren, es un albergue, no es un trabajo que se realiza por mera realización personal, donde los porqués, la dedicación o los fundamentos de la vocación de ayudar a quienes nos necesitan residen en llegar a sentirse bien uno mismo, sino más bien lo que define este trabajo es lo que entendemos por educar, que nos instiga a querer comprender, pero qué conocimientos y habilidades sociales puede poseer un educador social para trabajar con niños, niñas y adolescentes en situaciones vulnerables. ¿Qué es lo que un educador entiende y define como práctica educativa en un contexto? Entonces, hay que comprender cuál es el verdadero papel que tiene el educador en una situación de vulnerabilidad. Sabemos que nos encontramos en procesos vulnerables debido a diferentes situaciones que se van presentando en nuestro día a día. Entonces, es muy importante hacer esta mención y ver los procesos formativos no solo como un proceso formativo, sino que ser más empáticos, tener esa relación, esa dinámica bonita que debe de existir entre el docente y el estudiante, estudiante, entorno virtual o puede ser entorno presencial, que son muy importantes, jóvenes. Indudablemente la tarea de creatividad del maestro no es nada fácil. Hay que ser compatible con las exigencias que demanda cada uno de los programas. Se deben de cumplir determinados horarios, se deben de cumplir una malla curricular. Sin embargo, pues la realidad se muestra siempre un poco al margen y delimita alguna forma de las diversas relaciones que se establecen con los estudiantes. Y es muy importante destacar los vínculos afectivos que se generan y sobre todo la influencia que podemos tener los profesores durante la adolescencia que cada uno de nosotros va pasando. Recordemos que la adolescencia pues es una etapa formativa determinante para ustedes los jóvenes. Es por ello los profesores requerimos ¿cómo le llamaría? Un anclaje y ser responsables en cuanto a orientar a cada uno de los estudiantes en los diferentes aspectos académicos y, ojo con esto, y personales para su formación integral. Un maestro no solo enseña contenidos, no solo pasa conocimientos a los estudiantes, sino que también incide en las conductas que muchos de sus estudiantes tienen. Entonces la figura del profesor autoritaria ha quedado atrás, pues un buen maestro sabe mantener el orden en su clase, captando la atención de sus estudiantes y les exige que superen sus objetivos académicos para incrementar su nivel educativo con miras hacia un futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Donde ustedes puedan ejercer también la profesión, ganarse la empatía de sus estudiantes y que sus estudiantes los respeten por lo que ustedes son, no porque son impositivos con
sus estudiantes. Es algo totalmente diferente el que mis estudiantes me tengan miedo y que digan, ay, ahí viene la licenciada, ay, no, no va a poner malas notas. No, es totalmente diferente ese tipo de situaciones. Eso es otra cosa, no es nada de un profesor democrático, no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo creo que un lema de los docentes debería ser, vuélvase el docente que usted no tuvo. Aquel docente que usted quiso que le enseñara, que le abordara desde la empatía, desde la comprensión y no que le pusiera una etiqueta. Entonces, por eso es importante hablar de la vinculación afectiva que se da entre maestros y estudiantes, fomentar el respeto entre los compañeros, aprender a ser participativo, conocer distintos puntos de vista sobre un tema y sobre todo, jóvenes, respetar las diferentes opiniones que cada uno de nosotros tiene. Cada estudiante es distinto, por ello un buen profesor apoyado de un programa educativo, conoce cuáles son las necesidades académicas de cada uno de esos estudiantes y busca la forma de explicar los temas de la mejor manera. Y es así como va a generar un aprendizaje significativo para sus estudiantes. Miren qué interesante esta parte. Eh, bueno, jóvenes, con esto estaríamos culminando la tutoría de este día. No cabe mencionar pues que la formación de un adolescente comienza en casa, por ello el profesor se involucra en la vida académica de ustedes, ustedes los jóvenes, ustedes los estudiantes, y demanda que ustedes trabajen y busca un equipo para su bienestar. Entonces, es acá pues donde se enseña de manera diferente y convierte pues a la mayoría de jóvenes en líderes del mañana. Así que jóvenes, pues llegamos hasta aquí con nuestra tutoría de repaso. Nos vemos el día sábado. Me despido con esta reflexión. Sin motivación no hay sacrificio, sin sacrificio no hay disciplina y sin disciplina no hay éxito. Pasen buenas noches, jóvenes. Nos vemos el día sábado en nuestro respectivo horario. Léanos materiales, por favor, para que podamos interactuar de una manera más emotiva en nuestra clase. Bendiciones.